Recientemente, la revista estadounidense Archaeology ha publicado su Top 10 anual de descubrimientos arqueológicos. En este top del 2023 incluyeron los hallazgos de los restos óseos de animales en las cercanías de los complejos funerarios imperiales del emperador Wen de Han y de su madre la emperatriz viuda Po, los mausoleos de Paling y Nanling respectivamente. En un vídeo previo ya habíamos tratado el descubrimiento de la ubicación de Paling, el mausoleo del emperador Wen de Han, sitio que anteriormente las revistas arqueológicas chinas habían situado en el top 10 de descubrimientos más importantes de China en el año 2021. Así, esta es la segunda vez que Paling aparece en uno de estos tops, pero ahora con una trascendencia más internacional. Sin embargo, esta vez, el hallazgo en cuestión trata del descubrimiento de 400 animales sacrificados ritualmente y enterrados en pequeñas fosas auxiliares, un verdadero zoológico de ultratumba de unas dimensiones sin precedentes. Los individuos de los estratos más altos de la sociedad Han gozaban de zoológicos en los parques y jardines imperiales, también practicaban la cinegética, una actividad muy valorada en la alta jerarquía de la sociedad. En la cosmovisión china del periodo Han, aunque se remonta de mucho antes, los animales sacrificados acompañarían a los fallecidos a la otra vida, servirían como alimento, transporte y protección en la mayor parte de los casos de animales domésticos. Por otro lado, animales salvajes y exóticos mostrarían el estatus del fallecido en su vida ultramundana, pero además servían para su propio recreo, al igual que en vida. Desde el año 1966, mucho antes de descubrir Paling, en la misma zona se habían encontrado fosas con esqueletos de caballos, ovejas, cerdos, perros, gallinas, gansos, grullas, entre otros animales, todos dispuestos de forma ordenada. Unos años después, en 1975, en Nanling, se hicieron raros hallazgos de animales, entre los que se destaca un rinoceronte y un panda gigante. Sin embargo, es desde agosto del 2021 hasta agosto del 2023, con las nuevas exploraciones arqueológicas de Paling y Nanling, que los arqueólogos informaron de hallazgos de más animales salvajes, muy raros en el contexto funerario Han, como la tortuga terrestre, el macaco, tapir malayo o el águila real. Los arqueólogos también encontraron otro esqueleto de oso panda, que inclusive pudieron identificar con la subespecie de Qingling. A estos descubrimientos se les fueron añadiendo otros hallazgos que hacen una lista que ya supera las 40 especies animales. Después de los análisis morfológicos comparativos y de ADN, a pesar de la falta de información genética de algunos especímenes, la lista incluye animales identificados como grulla de Manchuria, faisán orejudo marrón, pavo real verde, calao, ciervo sica, langur dorado, taquín, cereaus o capricornis, gaur o bisonte de la India, yak, corzo asiático, gacela persa, tigre o tortuga gigante asiática, que se suman a los anteriormente mencionados. Algunos de estos hallazgos son únicos en China, como un espécimen de calao, con una morfología más parecida a los calaos terrestres de África que a los calaos y tocos del sudeste asiático, aunque todavía sus restos siguen en investigación debido a las incompletas bases de datos de ADN de estas aves. Varios de estos animales pueden ayudar a entender la evolución de los antiguos ecosistemas en China. Animales como el tapir malayo hace más de 2000 años se podían encontrar en regiones mucho más septentrionales debido al clima más cálido y húmedo del periodo. Así, por el clima como por la acción humana, hoy el hábitat de los tapires está restringido al sudeste asiático y no queda rastro de ellos en China. Lo que sucede con otros muchos animales tras milenios de agricultura y deforestación, destrucción de sus hábitats, la caza y la captura, desecación de lagos, urbanización y un largo etcétera. Los hallazgos también muestran que los jardines imperiales de la capital importaban animales salvajes desde regiones muy lejanas, de dentro y de fuera del imperio. Algunos, como se menciona en ocasiones en fuentes documentales, posiblemente llegaron a Chang'an como parte de tributos u obsequios de reinos de Asia Central, del sudeste asiático o de las estepas eurasiáticas. Todos los animales de Paling y Nanling fueron sacrificados y enterrados en pequeñas fosas en féretros o cajas cerámicas o con recubrimiento de ladrillos. Las fosas se dispusieron en hileras. Los animales del mausoleo de Paling se colocaron con las cabezas hacia el este, con dirección a la tumba del emperador Wen. En cambio, los de Nanling con los cráneos con dirección sureste, mirando hacia la emperatriz viuda Po. Dentro de los fosos se depositaron recipientes con alimentos para los animales. En algunos fosos también se introdujeron figuras de terracota, posiblemente la representación de sus cuidadores o jinetes, como puede suceder en las fosas de caballos.
Aunque en otros mausoleos se habían encontrado algunos animales exóticos, esta concentración no tiene precedentes, y posiblemente sea un indicador de la importancia que tenían los animales de los jardines imperiales para el emperador Wen y su madre.